Bendiciones, les habla Ricardo Álvarez y comparto con ustedes un curso de teología sistemática. En la clase de hoy, la doctrina bibliología parte 1, que tocará específicamente el tema de revelación. A modo de introducción, decir por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en este sentido es que solo Dios puede darse a conocer y lo hace hablando. Es por la palabra de Jehová. Él habla y el universo existió. En Génesis tenemos una frase repetida. Dijo Dios, hágase, y fue hecho. Entonces, tenemos esto. Dios se revela a su creación y lo hace por voluntad propia. El hombre no puede pedirle a su creador que se revele. Él lo hace. Y lo hace por voluntad propia, porque nace de él mostrarse, revelarse, darse a conocer a la creación, específicamente al ser humano. Y la revelación puede definirse como una comunicación sobrenatural de Dios al hombre, sea su forma oral o escrita. En este sentido, revelación es comunicación, es dar a conocer, es mostrar algo de quién es. Si nosotros quisiéramos revelarnos a alguna persona, lo hacemos hablando, le contamos cosas nuestras, cosas que pueden ser privadas, cosas que consideramos muy personales para que la otra persona nos conozca, sepa realmente quiénes somos. Entonces Dios hace exactamente lo mismo. Él se revela, Él se da a conocer para que las personas lo conozcan a Él. Entonces revelación es el descubrimiento por Dios al hombre de algo relacionado con Dios, superior a lo ya conocido por medio de la naturaleza o la razón. Como seres humanos tenemos la capacidad de descubrir cosas, inventar, crear. Pero esa capacidad tiene una limitante. No podemos nosotros descubrir a Dios. Es Dios el que se tiene que descubrir a nosotros por medio de una revelación que Él da a su creación. Y lo hace a través de la palabra, lo hace hablando. En cuanto a esa revelación, se ha dividido tradicionalmente en categorías. Una llamada o conocida como revelación general y la otra revelación especial. Hay una más que tratar y se encuentra en no muchos libros. Empezamos entonces con lo que es revelación general. Y se entiende como revelación general la forma en que Dios se da a conocer a través de la historia, el ambiente natural y la naturaleza humana. En estas tres categorías o partes de la categoría de revelación general, Él se da a conocer. Empezando con la historia humana. Dios se revela en y a través de la historia humana. Él es el Dios que quita y pone reyes. Y se revela en el cumplimiento de la profecía en favor especialmente del pueblo de Israel. Y eso tenemos el ejemplo bíblico. Por ejemplo, en Génesis 15:13, cuando Dios habla a Abraham y le dice que su descendencia estará 400 años y serán oprimidos. Eso se cumple en Egipto y son guiados por Moisés hacia su liberación. Todas las profecías bíblicas relacionadas con Israel se han ido cumpliendo y está el testimonio bíblico para ello. Entonces, si las profecías se cumplen, entonces esas profecías son ciertas. Si son ciertas, quien las dijo en un inicio también es verdadero y es fiel. Y ese es Dios. Entonces Dios se revela a través de las profecías en el cumplimiento de la historia y a través de la historia. Además, los credos o confesiones de fe revelan la obra de Dios en la historia, resumiendo sus obras a oraciones breves que registran dicho accionar. Todas las iglesias, sí o sí, deben tener un credo que lo complementan con los artículos de fe, y en ese credo o declaración de fe tienen algunos eventos, como
La creación, encarnación, crucifixión, resurrección, ascensión y uno que esperamos se cumpla, que es la segunda venida de Cristo. Ahora, en algunos de ellos hay un ancla histórica importante, cuando dice que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Esto ancla la historia de Jesús, la persona de Jesús, en un momento histórico determinado, porque Dios se ha revelado ahí. La naturaleza, en revelación general, dice el texto de Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A través de la naturaleza Dios también se revela. Hay personas que se apartan de las personas, hacen un viaje de introspección, van hacia lugares con una naturaleza sin tanta contaminación, sin tantas edificaciones, algún parque, la montaña, y ellos observan, ellos están ahí meditando, viendo la creación, y esta creación por sí sola debiera hablarles de un creador. ¿Por qué? Porque la creación es bella, tiene un orden, es reflejo de un Dios infinitamente sabio y poderoso. Y esa revelación se ha incorporado en el lenguaje de la naturaleza, que trasciende todo lenguaje humano. Se han hecho poesías, se han hecho canciones, descripciones, pero aún así la naturaleza sigue sorprendiendo con lo maravillosa que es. Y ha sido hasta los confines de la tierra y está a disposición de toda la humanidad. Todos pueden ver la creación de Dios sin importar el lugar donde ellos habiten. Y esa creación da muestra de un Dios creador. Es importante porque las personas se han distraído en algún momento del Dios creador y han adorado la creación. Pablo dice a los de Listra, os ruego que os convirtáis al Dios que hizo los cielos y la tierra. No se conformen con idolatría, no se conformen con adorar personas, exaltar personas, sino que vean más allá, vean al Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Hay un pasaje muy conocido en Romanos 1, 18 al 21, que es una cita clásica en cuanto a la presentación de Dios hecha por sí mismo en la naturaleza, que esa naturaleza revela lo invisible de Dios y por lo tanto los hombres no tienen excusa para no adorar, para no bendecir, para no exaltar a Dios. Pero los seres humanos han desvirtuado todo eso y se han olvidado del Dios creador, observando y exaltando a la creación. Hay que volver a eso, hay que volver a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. En cuanto a la naturaleza humana, la revelación incluye también la autorrevelación de Dios por medio de nuestra propia naturaleza humana. ¿Cómo es esto? Dios ha colocado de sí en nosotros. Esa imagen de Dios, la imagen moral de Dios, Dios la ha puesto en el ser humano. El ser humano es inteligente, el ser humano es capaz, el ser humano puede discernir lo bueno y lo malo. Entonces, el ser humano es distinto al resto de la creación, de los animales. Es un ser, en comparación, superior a ellos. Y aunque el ser humano pecó, la imagen de Dios no fue aniquilada. Por ello dice, venid luego y estemos a cuenta. Si nosotros no pensáramos, no creyéramos, esto sería inútil evangelizar, hacer misiones, predicar. Nosotros pensamos y creemos que el ser humano puede volver a Dios, que los pecados pueden ser perdonados, que esa imagen que está distorsionada en el ser humano puede ser restaurada. Los versículos de Colosenses 3:10 y Efesios 4:24 hablan del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre, transformados, renovados. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad para el ser humano de ser restaurado y que su relación con Dios vuelva a ser como lo era en un principio. Entonces, ¿el ser humano pecó? Sí. ¿Hay muchos en pecado? Sí.
pero pueden ser restaurados a través de la evangelización, del hacer misiones, de mostrar a Cristo. La imagen de Dios debe renovarse. Hay pasajes como Santiago 3:10 y Génesis 9:6 que hablan de esto, del cuidado. Por ejemplo, no podemos nosotros tener un discurso hablando bien y mal. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que volver a un principio. Tenemos que, en Génesis, cuidar la vida. Porque el ser humano, o en el ser humano, está la imagen de Dios. Así que, el ser humano en general, tenemos que saber que tiende a cumplir la ley de Dios aún no teniendo ley. Los gentiles tenían el concepto moral básico de la ley, que era el cimiento de la ley escrita en sus corazones. Todas las personas, no importa dónde vivan, no importa la cultura que tengan, no importa si son alguna tribu perdida sin evangelizar, tienen una noción de lo que es bueno y malo. En general cuidan de la vida, cuidan de la familia, cuidan de cumplir sus leyes, porque eso está en el ser humano. En cambio, los judíos tenían una ley moral en sus mandamientos. La bondad de Dios se revela al corazón humano pecador y lo mantiene alejado de una autodestrucción incontrolada. Si pensamos que en estos momentos el ser humano es autodestructivo, si no hubiera algo de Dios en el ser humano, ya no estaríamos. Así de simple. Pero Dios es bueno y Dios está presente en medio de su creación y la naturaleza humana. Eso es revelación general. Hay una revelación que se conoce como inmediata e individual a cada persona. Esto no lo tratan muchos libros de teología, pero hay que saber que es por esto mismo, porque tiene serias objeciones en contra de esto. ¿Por qué? Primero, tendría que ser repetido a cada persona. Imagínense a Dios cuando las personas cumplan, por ejemplo, es solo un decir, 18 años, entonces en ese día Dios se presenta a cada persona durante toda la historia humana. Y eso sería una pérdida de tiempo y de esfuerzo aún siendo Dios. Además, sería algo impuesto, por lo tanto, impediría el libre albedrío. Y hay personas que no estarían de acuerdo. Simplemente no es su búsqueda, no es su interés, no está en ellos el buscar algo de Dios y de pronto Dios enfrente de ellos diciéndoles yo soy Dios. Entonces hay una serie de contradicciones en eso y abriría el camino para contradicciones y engaños. Cada persona daría su propia revelación, todos ellos diciendo que han recibido algo de Dios y por lo tanto habría una confusión enorme. Y estaría imposible una organización como la iglesia y formaría sectas. Y es lo que hoy escuchamos de algunos, Dios me reveló a mí. Ahora, si esta persona que dice eso, Dios me reveló a mí, además es una persona carismática, seguramente va a atraer a algunos y va a tener seguidores. Pero sería en contradicción con todo lo demás que hablábamos acerca de las confesiones de fe, con todos los demás credos, con todo lo que la Biblia nos está enseñando. Así que, en este sentido, este tipo de revelación inmediata e individual a cada persona no se trata por las objeciones que tienes. Y sería algo grave pensar que cada persona va a tener una revelación superior a lo que la Biblia ya dice. Y sería conflictivo. Entonces, pasamos a lo que es revelación especial. Y porque no es posible llegar al plan divino de redención a través de una teología natural, como la revelación natural, que es la historia, la creación y el propio ser humano, se necesita de una teología revelada mediante una revelación especial de Dios. Y esa revelación especial, en primer lugar, es personal y es a través de Jesucristo, revelado en las Escrituras inspiradas. El hombre llega a conocer a Dios personalmente en una relación redentora. Esa imagen distorsionada que veíamos puede ser restaurada y va a ser restaurada mediante una relación redentora a través de Jesucristo.
El cristianismo evangélico reconoce como revelación tanto la palabra viva, Jesucristo, como la palabra escrita, la Biblia. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa revelación especial de Dios, que es la persona de Jesucristo, trae vida a las personas. Y esa vida se va a conocer a través de la Biblia, porque Dios se va a revelar y va a decir, esto es. Esa revelación especial es además comprensible. Solo Dios tiene el conocimiento de sí mismo y solo Dios puede darse a conocer. Dios se reveló a sí mismo de una forma antrópica, es decir, en el lenguaje humano. Al usar palabras como amar, dar, obedecer, el mismo significado tienen para Dios y el hombre. De esta forma es posible comunicarse de una forma racional y comprensible. Dios se comunica, lo hace con palabras que nosotros podemos entender, que nosotros damos el mismo significado que Él da, y por lo tanto entendemos que esa revelación es comunicación de Dios hacia los hombres, es Dios descubriéndose a los hombres a través de la palabra. Y esa revelación es progresiva. La revelación especial fue progresiva en el sentido de que la revelación posterior se edifica sobre la anterior. Lo primero presenta el mensaje de Dios y lo segundo lo complementa, pero nunca lo corrige o contradice. En ese sentido, la Biblia no tiene contradicciones, sino que se va mostrando, se va revelando. En Hebreos 1, del 1 al 3, lo leeré, dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces no hay contradicción en esto en la Biblia. Contradicción doctrinal no la hay. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ahora, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Y es la revelación máxima. Cuando Juan en el Evangelio habla del Logos, es eso, es la palabra viva de parte de Dios que se ha mostrado y se ha revelado. Entonces sí, esta revelación especial es personal, es comprensible, es progresiva. Además, es escrita. Y hay tres razones por las cuales esta revelación de Dios es escrita. La primera es una norma objetiva para poner a prueba las demandas de las creencias y prácticas religiosas. Las experiencias subjetivas son oscuras y peligrosas. Hay algunas formas y manifestaciones de algunas religiones e incluso cristianas que deben ser puestas a la luz de la Biblia. ¿Para qué? En algunos casos para ser corregidas, en otros para ser confirmadas y en otros para enseñar lo que está bien o lo que está mal en cuanto a nuestra práctica religiosa. Y al ser progresiva asegura la edificación posterior sobre lo primero. Se van dando manifestaciones, se van dando algunas formas de adorar a Dios y diciendo que está bien, porque tal vez la forma de cantar de antes no es la misma de ahora, la forma de predicar de antes no es la misma de ahora, pero vamos adecuando esto a la cultura y a nuestro tiempo, sin dejar de lado lo esencial, que es Jesucristo es Señor, Él murió en la cruz por nuestros pecados, en Él está la relación redentora, Él es salvación. Entonces eso se va a conservar, pero habrá algunos cambios en la forma de adorar.
y conserva además la verdad del mensaje por largos periodos de tiempo. En Chile decimos, las palabras se las lleva el viento, entonces se necesita un escrito. ¿Para qué? Para que esa verdad permanezca, para que esa palabra sea conocida tal cual y ser entendida de esa forma, sin que caiga en el olvido. Esta revelación especial es, por último, transmitida. No es una ojeada momentánea, sino una presentación permanente. Él nos invita a volver una y otra vez a las Escrituras para aprender de Él en ellas. Él quiso que se conservara esta revelación escrita. Escudriñar entonces es conocer como Él, Dios, quiere ser conocido. Si quiere conocer de Dios, lea la Biblia. No busque tanto predicadores, no busque maestros, busque de Dios en la Escritura. No se distraiga con comentarios de quién es Dios, de personas que ni siquiera son creyentes, de algunos que filosofan sobre distintos temas extraordinarios y además son personas muy inteligentes, pero si quiere conocer de Dios, vuelva a la base, a la Escritura, la Biblia. Allí es donde Dios se revela tal como Él quiere ser conocido. A modo de resumen, tenemos la revelación general, Salmo 19.1, Romanos 1, 18 al 21, y esa es una revelación natural. Podemos ver la historia humana, podemos ver la naturaleza, podemos ver al propio ser humano y en todo ello ver que hay un Dios creador, hay algo más, hay algo que hizo el universo, hay algo que dirige la historia, hay algo distinto en nosotros en comparación con los animales. Y si una persona es suficientemente sensible y también inteligente, se dará cuenta que a través de eso que es natural, podría pensar que hay un ser sobrenatural, ordenando, dirigiendo, creando. Pero esa revelación general, que es una revelación natural, no alcanza para salvación. Entonces es necesario una revelación especial. Y esa revelación especial es sobrenatural, porque Él es el que revela, Él es el que da a conocer. Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros. Esa palabra es Jesucristo. Esa palabra es el Señor. Esa palabra es el Salvador. Y esa es una revelación sobrenatural que se debe conocer y darse a conocer. Ya compartimos Hebreos 1 del 1 al 3, donde dice que Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras a nuestros padres. Ahora en los postreros tiempos nos habla por su Hijo, Jesucristo, en quien nuestros pecados han sido perdonados. Y esa es una revelación especial, es una revelación sobrenatural. Por lo tanto, trae nueva vida. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Lo que conocía Moisés hasta el momento, él lo conoce como revelación. Si estuviera en el tiempo de los apóstoles, diría que esa revelación es la persona de Jesucristo. Entonces, ¿Dios se revela? Sí, sí lo hace. Lo hace de una manera natural para toda la creación. Pero también lo hace de una manera especial, cuando llama a individuos a ser sus hijos, a que entiendan cuando sus pecados son perdonados y Él trae nueva vida. Bendecimos a aquellos que ya son creyentes, son cristianos,
Pero esperamos que Dios bendiga más vidas, bendiga a sus familias, a sus cercanos, dando vida a través de esta revelación, que el Espíritu Santo pueda manifestarse y pueda sensibilizar sus corazones para tener nueva vida en Cristo. El Señor les bendiga.